Vamos a continuar con la predicación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a la iglesia local que se reunía en Roma, donde la comunidad estaba constituida por judíos y por gentiles, ¿ya? Pablo nunca había ido a Roma, recordemos. Pablo envía una degustación. Esta carta es una degustación que Pablo envía a la iglesia en Roma. Alguien podría decir aquí, como nota a pie de página, si la carta a los romanos es solo la degustación, ¿cómo será cuando Pablo llegaba presencialmente a dar la enseñanza? Hermanos, esta carta está compuesta de 16 capítulos. ¿Cuánto nos demoraremos en leer la carta? A reventar una hora. Las personas que tienen buen ejercicio de lectura, en una hora la carta ya está leída. Otra cosa era el ministerio presencial de Pablo. ¿Me está siguiendo? Ahora, lo hermoso de la carta a Romano es que es una verdadera incipiente teología sistemática, porque está muy bien ordenadita, como lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿cierto? La doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de Israel, la doctrina propiamente tal, sus saludos, su aplicación a posteriori y su despedida. Tiene un excelente orden esta carta. Nosotros estamos en el contexto de la doctrina de la justificación y estamos al final del capítulo 5. No sé si terminaré hoy el capítulo 5, pero ya estamos a punto de acabar ese capítulo. ¿Ya? Vamos a comenzar hoy con el 5:17, de ahí vamos a comenzar hacia adelante, 5:17, 5:18 y 5:19, que fue el texto que leyó el pastor José, el 5:19, que es el corazón de lo que vamos a hablar el día de hoy y que vamos a recordar algunas cosas que vimos en la conferencia, el corazón de la conferencia propiamente tal, y que es algo que nos traerá luz en gran medida. Y de hecho algo de eso hablamos cuando nuestra hermana Cristina acá, que llegó después, con respecto a la justicia de Cristo, ¿ya? La doble justicia que se escucha por ahí. De eso vamos a tener bastante luz, ¿ya? ¿Cómo podría titular este sermón? Hay varias maneras, pero, por ejemplo, en Valdivia, en una iglesia en la cual fui invitado, la titulé como causa y efecto. Si no me acuerdo mal, me parece que así la titulé. O le cambié el título en el momento, ya no me acuerdo. Pero la cuestión es que vamos a ver, la idea es de lo que vamos a ver hoy día son la acción del primer Adán y sus efectos, la acción del postrer Adán y sus efectos. Por ahí hubieron algunas conciencias medias sensibles de la exposición, pero la gloria sea para el Señor. Entonces, es que anduve tocando algunos callos, algunos ídolos, entonces, tú sabes. Y eso que estuvo bien pasiva la predicación en esa ocasión. Así que le digo al Señor que siempre, hermano, cuando yo predique y cuando los hermanos prediquen, esté orando en sus corazones que el Señor nos dé denuedo. Denuedo, porque una cosa es predicar la verdad y otra cosa es predicarla con denuedo. Uno se siente mejor, uno se siente que ni siquiera uno está hablando. Como que Dios tomó control, ¿me entiende? Entonces, el denuedo es algo fundamental para la exposición. Ahora, ¿qué es el denuedo? El denuedo es la energía que Dios nos da para predicar, pero no energía por energía. Ojo, Dios no nos da energía como un fin en sí mismo, porque nosotros en otros contextos de fe vemos que los predicadores son muy enérgicos. Poca Biblia, pero muy enérgicos. Entonces, la energía en sí no es energía por energía, sino que el denuedo, la doctrina del denuedo, se refiere a que Dios, por su gracia, da energía a sus portavoces para que ellos prediquen toda la verdad. Y aquí está el punto donde hay que hacer énfasis en cuanto a la doctrina del denuedo. El denuedo no es para que yo solo predique con energía. No, el denuedo es para que yo, predicando con energía, no me reserve nada,
sino que diga toda la verdad en un momento concreto. Esto se refiere a que a veces los predicadores exponen correctamente la Biblia, pero se reservan la aplicación, porque hay muchos intereses creados. Quieren seguir volver a predicar ese lugar, por ejemplo. No quieren caer mal, entonces se reservan la aplicación. Entonces, el denuedo del predicador es para que se predique toda la verdad, no parte de la verdad. Pero eso a veces conlleva a pagar un precio. Y es el precio que los predicadores tienen que estar dispuestos a pagar. ¿Me entiende? Así que el Señor nos ayude, ni más ni menos. Voy a comenzar a leer algo que escribió Juan Calvino. Juan Calvino escribió una obra que se llama Institución de la Religión Cristiana. ¿Alguien la ha visto, la conoce? ¿Ha leído algo de eso? ¿Algo? Institución de la Religión Cristiana es la principal obra de Juan Calvino. ¿Ya? Es la principal obra de Juan Calvino y es una obra recurrente, es una obra referencial de la teología reformada, de la teología protestante. O sea, si tú no has leído la Institución de la Religión Cristiana, no hables de Calvino, que si no sabes nada. Eso sería un buen consejo por ahí. Al menos deberíamos leer al menos esa obra, que es la obra más magna. Bien, en esta obra yo voy a leer algo de esa obra para que ustedes se ubiquen cronológicamente en la historia. Y esta forma de pensar de Calvino ha tenido mucho peso dentro de la teología reformada. Es una doctrina sine qua non del Evangelio. No es algo periférico, es algo sustancial. Si usted está de acuerdo con lo que va a decir Calvino aquí, usted puede considerarse de buena fe reformado. Si usted no está de acuerdo con lo que dice aquí, por más cosas buenas que tenga Calvino, usted no sería reformado. ¿Me sigue? Y no ser reformado no es ser arminiano, ojo, que quede claro. Entonces leo lo siguiente, abro comillas, dice así. Cuando se pregunta cómo Cristo, al abolir el pecado, quitó la enemistad entre Dios y nosotros y compró una justicia que lo hace favorable y propicio a nosotros, se puede responder generalmente que Él, dice Calvino, Cristo, logró esto por todo el transcurso de su obediencia. Por todo el transcurso de su obediencia. ¿Qué significa eso? Significa que desde el momento que Cristo nació en el pesebre hasta su muerte y resurrección, en todo ese periodo, de hecho, no sé si se podrá proyectar la imagen que pedí, si no, el pastor la envió al WhatsApp de la iglesia. Acá está. Eso va a tener una panorámica de lo que yo voy a ir explicando, ¿ya? Pero en el WhatsApp puede verlo mejor lo que está escrito. Ya lo que dice Calvino es que la justicia de Dios para el creyente se obtuvo desde el día, en otras palabras, del pesebre hasta la muerte y resurrección de Cristo. Eso en general es lo que nos está diciendo Calvino. Dice, esto se comprueba por el testimonio de Pablo. Y aquí él, para apoyar lo que está diciendo, cita Romanos capítulo 5, versículo 19, que es el corazón de la exposición del día de hoy. Entonces él dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Luego él extiende la base del perdón que exime de la maldición de la ley a la totalidad de la vida de Cristo, nuevamente desde el pesebre hasta la resurrección. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley. Gálatas 4, 4, 5. De modo que en su bautismo él declaró que una parte de la justicia fue cumplida por su misión al mandamiento del Padre. En resumen, desde el momento en que él tomó la forma de ciervo, pesebre,
Él comenzó para poder redimirnos a pagar el precio de la liberación. Cierro comillas. Todos los que se dicen ser reformados creen eso. Todos. Que no siempre lo digan así tan abiertamente como Calvino lo dijo, claro, no siempre lo dicen tan abiertamente. Pero la posición reformada en cuanto a la doctrina de la justificación cree eso. Implicancia teológica. O sea, que la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, no fue suficiente para nuestra justificación. Eso cree el mundo reformado. Con esto yo no estoy diciendo que estén equivocados o que tengan la razón, no estoy diciendo nada, les estoy haciendo conscientes simplemente. Ahora no digo nada, quizás más adelante sí. Pero el punto es ese, así que entremos con esa reflexión a los textos del día de hoy. Romanos 5:17, vamos a leer. Acá la imagen, como ustedes pueden ver para que la entiendan, aunque creo que es evidente, pero ya está la cruz, ¿cierto? La cuestión aquí es la siguiente, ¿antes de la cruz o después de la cruz? Esa es la idea principal del dibujo, antes de la cruz y después de la cruz, que ustedes tengan esa idea, ¿ya? Leamos, si se pone de pie, si a usted le parece bien, Romanos 5:17 hacia adelante, vamos a leer hasta el 21. Independientemente que no terminemos en el 21. ¿Están ahí conmigo? Dice así. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como por el pecado reinó para muerte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento. El versículo 17, la verdad es que ya es parte de los sermones anteriores, así que voy a hablar algo poco ahí. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, lo hemos hablado en los sermones anteriores, debido al pecado entró la muerte en el mundo, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso tómelo como una introducción al sermón del día de hoy, porque vamos a entrar de lleno en el versículo 18. En el versículo 28 vemos la transgresión y la justicia. En el versículo 19 vemos la desobediencia y la obediencia. Esos son dos grandes subcategorías dentro de esta narrativa, dentro de este bloque epistolar. Hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy es súper trascendente para nuestra creencia. De hecho, de esto depende de que usted tenga un verdadero evangelio o un falso evangelio. De hecho, se acostumbra en las redes sociales o en sermones aquí y allá a hablar de las falsas prácticas de los pentecostales, de las falsas prácticas de los neocarismáticos o carismáticos, de las aberraciones de Ana Méndez, de los falsos apóstoles, de, ¿cómo se llama?,
los falsos judíos que andan por ahí adornándose un templo con indumentaria judía, etc. Todas esas denuncias, esas declaraciones en las cuales se dice de que hay error doctrinal, todo eso está bien. Todo eso está bien. Que la danza de la hermana X en tal iglesia, que danza parece más que poseída, en el buen sentido, parece poseída por el diablo. Uno puede hablar de muchas cosas, pero todas esas cosas, si las comparamos con lo que vamos a ver hoy, no son casi nada. Porque lo que vamos a ver hoy se refiere a lo sustancial de la justificación. Pero sin embargo, hay dos grandes posturas con respecto a esta cuestión que estamos viendo. Pero sin embargo, yo me he dado cuenta que hay un pacto de silencio en cuanto a esta cuestión. Hay un pacto de silencio a tal punto que hay gente que pasa por seminarios y nunca se dio cuenta que existía esta pugna. Tú le preguntas a cualquier seminarista en Chile sobre esta cuestión, de 10 que le pregunte, si es que uno lo sabe. Si es que uno. Sabrán otras cosas, por cierto, pero esta cuestión, si es que uno de cada 10 lo sabe. Eso significa que si usted entiende bien las diferencias que vamos a ver hoy, usted va a estar en ese 1%. Y por ende, será mayormente responsable. ¿Entiende las implicancias? De hecho, traigo esta cuestión con varias frases de teólogos. Ya vimos la de Calvino, que la usamos como ilustración en la introducción, pero vamos a entrar en materia. Versículo 18 del capítulo 5 dice: así que, esta expresión así que automáticamente te conecta con lo anterior. Así que este sermón no está desconectado con todo lo que usted ha entendido de los sermones anteriores. Así que, ¿ya? Así que, como por la transgresión de uno, una transgresión es violar un límite previamente establecido, violar una norma previamente establecida. Es decir, si no hay una norma, usted no podría transgredir algo, ¿me sigue? Pero si hay una norma y alguien la desobedece, transgredió. Entonces aquí dice el texto, así que por la transgresión de uno. O sea, aquí tenemos a una persona que transgredió. Transgresión de uno, en este caso Adán, ¿cierto? Y una transgresión es una obra. ¿Se acuerda cuando nos tocaba en la escuela hablar de algunos personajes históricos y decíamos, hábleme de su persona y su obra? La persona y sus acciones. Aquí en este caso la transgresión sería una acción de este uno que la Biblia llama Adán. Entonces estamos hablando de la acción de Adán, de la obra de Adán, obviamente en el contexto del huerto en Edén. Tenemos que ir a ese contexto en Génesis. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. A ver, la transgresión es una obra de desobediencia de Adán, pero el efecto, el fruto, la consecuencia de esa única acción es que vino la condenación a todos los hombres. O sea, la condenación a todos los hombres es el resultado, el efecto de esa primera obra y única obra de desobediencia de Adán. Entonces, causa y efecto. Esto nos conecta con el título del sermón, causa y efecto. O sea, que Adán fue la causa de un resultado y Cristo también fue la causa de un resultado. ¿Me está siguiendo? Aquí hay una analogía de contrastes. Entonces, así que, como la transgresión de uno obra, vino la condenación a todos los hombres. Resultado, aquí viene el texto, dice, de la misma manera.
O sea, lo que va a decir ahora es de la misma manera de lo que ya dijo. Ahí hay una analogía. De la misma manera, así como usted ya comprendió el primer párrafo, así, de la misma manera, por la justicia de uno, obra. O sea, por la acción de uno. ¿Me sigue? Por la acción de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En este caso, la justicia de uno es, claro, la obra de Cristo, y la obra de Cristo tuvo un resultado. Vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, la justificación de vida es el resultado de la obra de Cristo, que es una. ¿Sí? O sea, si esta cuestión puede ser complicada, pero también es sencilla. Adán hizo una obra, tuvo resultados. Cristo hizo una obra y tuvo resultados. Eso es. Mire lo que dice la Biblia de Estudio Teológico comentando el capítulo 5, versículo 18. Es una Biblia de estudio de grandes eruditos. Dice, la justicia de uno, Cristo, abre paréntesis, ya sea su muerte en sí, la cruz, o toda su vida de perfecta obediencia, incluida la cruz, concede justicia y vida a todos los que le pertenecen. O sea, esta Biblia reconoce que aquí hay dos posturas. ¿Cuál es el conflicto? La justicia que nosotros recibimos como creyentes cuando creímos en Cristo, ¿tiene una sola base o tiene dos bases? Esa es la pregunta. Y aquí no se comienzan a separar los sectores teológicos. Más allá de cómo se llamen, ojo. Usted puede que nunca haya escuchado los reformados, los arminianos, los dispensacionalistas. Incluso si sacáramos esas etiquetas y las tiráramos para allá, usted podría identificar, entendiendo esto de fondo, dónde están los grupos. ¿Me entiende? Entonces, el texto 5:19 comienza, que es el corazón del sermón, comienza. Porque así como por la desobediencia, esta palabra subráyela mentalmente, por la desobediencia de un hombre, o sea, la obra de un hombre, en este caso Adán. Pregunta, ¿Adán desobedeció? Si pudieran traerme un vasito con agua sería excelente, pero solo si pudieran, no se preocupen. ¿Adán desobedeció, sí o no? No se preocupen si no, pues no he dicho nada. Así, por la desobediencia de un hombre, Adán en el contexto del huerto de Edén, desobedeció al mandato de que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? De hecho, este mandato, gracias hermano, el 2:14 de Génesis, 2:14-15, si no me equivoco, o 2:16-17, por ahí anda la cosa, hay un mandato que se conoce como el mandato del reino: no comerás de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es el mandato. Bueno, resumiendo la historia, Adán comió. Esa fue la acción de desobediencia de Adán. Entonces el texto dice, 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ese es el resultado de la desobediencia del primer Adán. En otras palabras, el mundo quedó bajo pecado por esa desobediencia de Adán. Ya hemos visto que la Biblia también indica que nosotros hemos pecado en Adán. Somos culpables también, eso está claro. Pero Adán desobedeció y nosotros quedamos fuimos constituidos pecadores. Entendido eso, nuevamente aparece esta palabra, así también. Así también. Y esta es la parte clave.
así también por la obediencia de uno. Pregunto, ¿Cristo fue obediente? Amén, todo el rato. Amén. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que la obediencia de Cristo, que es una obra, es la causa de que los que creemos hemos sido justificados. Ya, ¿se entiende? Sin embargo, lo que debemos estudiar es la obediencia de Cristo. ¿A qué se refiere el texto 5:19 con la obediencia de Cristo? Y aquí nos sirve el dibujo. Pregunta, ¿Cristo cuando murió en la cruz obedeció a Dios? Amén. Segunda pregunta, ¿Cristo desde que nació en el pesebre hasta la cruz obedeció a Dios? Amén. Ya, eso estamos de acuerdo. Déjeme decirle que las dos posturas están de acuerdo con eso. Entonces el tema no es si Cristo obedeció o no obedeció. El tema es qué significa a la luz de Romanos 5:19 esa obediencia. ¿Qué incluye esa obediencia? ¿Cuál es el contenido de esa obediencia? Algunos dicen que se refiere a toda la vida de Jesús. Desde que se hizo carne, ¿me entiende? Fue concebido básicamente, pero hablemos desde el pesebre. Desde el pesebre hasta incluida la muerte y resurrección. Todo eso, dicen algunos, que se refiere a esa obediencia que acabamos de leer en el 5:19. O sea, estamos hablando del corazón del Evangelio. Ni siquiera estamos hablando de la periférica del Evangelio. Estamos hablando del corazón del Evangelio. Porque la doctrina de la justificación es el corazón del Evangelio. Es el Evangelio de que Pablo habló en el 1:17. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Quién predicó el otro día en el servicio con connotación evangelística? ¿Qué evangelio habrá predicado el pastor? Buena pregunta, ¿cierto? Usted aquí con la palabra, cuélelo al tiro de una. Si aquí una de las diferencias de esta iglesia con otras iglesias es que aquí se cuela al pastor y también a los invitados. Acá no tememos al colador. De hecho, es algo deseable. Eso se llama discernimiento, básicamente. Aplicar discernimiento. Entonces, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Resultados. Hermanos, sin embargo, hay otro grupo que dicen no, 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 no. Los cuales yo me incluyo, ojo. Porque yo no soy un predicador de esos predicados neutrales que aparecen por todos lados. Porque hay algunos que son tan neutrales. Solo dan posturas, pero no se casan con nada. Entonces, son neutrales según ellos. Aunque entre bambalinas no son neutrales. Pero bueno, no, yo les soy sincero y de frente le digo que yo soy de esta postura que voy a explicar ahora. Solo la estoy mencionando primero. No, esa obediencia de Cristo no se refiere a la obediencia de su vida desde el pesebre hasta llegar a la cruz, no. Diciendo y sin negar que fue obediente, ojo, eso es muy importante. Sin embargo, en este texto no se está refiriendo a eso, ni la Biblia se refiere a esa obediencia, sino se refiere a la obediencia de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba en el Getsemaní? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No se haga a mí? Sí, entonces esa voluntad que tenía que él cumplir era futura, no de su pasado. Porque aquí hay dos copas. Está la copa de la vida de Jesús, desde el pesebre hasta un poquito antes de la cruz, y la copa que bebió en la cruz. Entonces la idea aquí, esta obediencia de Cristo es la obediencia de la suma de las dos copas o solamente la copa que bebió en el Calvario. Entonces aquí están las dos posturas. Yo soy de los que creo, entre otros,
que el texto claramente, ni siquiera de manera difícil, sino que claramente se refiere a la copa que bebió en la cruz, independientemente que en todo lo demás fue obediente. ¿Me siguen? Otra ilustración. Por ejemplo, aquí ya básicamente es un llamado a la consecuencia. Si usted creyera que se refiere a la suma de la vida de obediencia más la obediencia de la muerte de Cristo, usted tendría que decir que la sangre de Cristo, que es una sola sangre, ojo, pero la sangre que derramó en la cruz, porque Cristo derramó sangre en la cruz, ¿cierto? Que la sangre que Cristo derramó en la cruz, más cualquier sangre de Cristo en su vida que se cayó por ahí, que tuvo un rasmillón, que no sé, que se tropezó y le salió un poquito de sangre, entonces esa sangre también es redentiva, también nos redimió. ¿Creerá usted que la sangre de Cristo, por más preciosa que es, porque la sangre de Cristo que pudo haber botado en algún accidente es preciosa, pero esa sangre tenía efectos de remisión de pecados? ¿O la sangre que derramó en la cruz? Cuando digo la sangre no me refiero a la parte material, ojo, esto se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, básicamente. Ahora, es que esas son las implicancias, ¿no? Y no son implicancias que yo me invento, ellos tienen frases escritas. De hecho, si usted analiza cómo Arthur Pym, el crack de los atributos de Dios, el crack del atributo de la soberanía. De hecho, cuando se estudia el atributo de la soberanía o los atributos de Dios, Arthur Pym pasa a primera fila como uno de los cracks. Pero el crack, Arthur Pym, dice que la cruz no es suficiente. De hecho, tiene un libro que se llama La doctrina de la justificación. Usted va a romper vestiduras si lo lee. Usted va a romper vestiduras si lo lee. Ahora, eso no significa que este razonamiento no sea teológicamente seductor. Porque cuando usted lee esta doctrina explicada por este sector, te tiemblan las cañuelas, hermano. ¿Por qué? Porque apareciera que es bíblico y quizás lo sea. Yo creo que no, ojo, yo creo que no. Pero yo estoy tratando de ser justo con la explicación de acá, para que usted después vaya y estudie. Los que se adhieren a este sector dicen que la doctrina de la justificación tiene dos fundamentos. El fundamento de la obediencia de su vida, o que llaman obediencia activa, en términos más técnicos, y la obediencia pasiva de Cristo en la cruz. Y esto en razonamiento teológico tiene sentido, hermanos, y esto es lo peligroso, que tiene sentido. ¿Por qué? La ley, usted cumple la ley de dos maneras. Por ejemplo, la ley chilena, la ley de tránsito, por decirlo de alguna manera. Usted, cuando ve la luz roja y usted para el auto, porque apareció la luz roja, usted está cumpliendo la ley, ¿cierto? Correcto. Eso se llama cumplir el precepto de la ley. O sea, usted positivamente cumple la ley. ¿Sí o no? Ya. Entonces, en ese sentido hay un cumplimiento de la ley. Sin embargo, cuando usted se aparece la luz roja y usted mira para el lado, va pasando como la 1 de la mañana, no hay nadie, y le vienen unos sentimientos de sabiduría y no, si aquí no importa mucho. Ya, pero la cuestión es que pasó la luz roja y justo a la esquina estaban los carabineros. Parte, ¿cierto? Usted también va a cumplir la ley cuando sea citado al juzgado de policía local. Pero va a cumplir la ley con una multa, ¿me entiende? Pero ahí usted está cumpliendo la penalidad de la ley. O sea que obedezca la ley o que la desobedezca, finalmente la va a terminar cumpliendo. ¿Me está siguiendo? Bueno, a la luz de la obra de Cristo, cuando Cristo nació en el pesebre, hasta un momentito antes de la cruz,
Cristo cumplió positivamente la ley mosaica. Perfecto, perfecto su cumplimiento. Como siervo de Jehová, la cumplió. Como siervo de Jehová la cumplió. Pero como Dios hombre, Él era Señor del día de reposo. Ojo. O sea, la ley nunca fue para Él, fue para los hombres solamente. Pero dicho eso, Él cumplió la ley. Cumplió los 613 mandamientos de la ley mosaica. Perfecto. La impecabilidad de Cristo fue perfecta. Cristo no pecó ni podía pecar. Esa es la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Cristo también cumplió. Entonces eso sería como cumplir la ley no pasando la luz roja. ¿Me sigue? Ahora, muriendo en la cruz como sustituto de nosotros los pecadores, es como cumplir el parte que le puso Carabinero. Y fue citado al juzgado de policía local. Porque ahí cumplió la penalidad, porque la pena del pecado es la muerte. Yo quiero que se marquen bien estos dos sentidos. Entonces, ¿qué lo dicen los reformados desde Calvino para acá? Dicen que la base de la justificación del creyente involucra estos dos tipos de cumplimiento, estos dos fundamentos. Ya, ok, les digo yo, ya sí, lo entendí. Sin embargo, yo los llamo a la consecuencia cuando hacen evangelización. Porque tú tienes que seguir las implicancias de tus creencias teológicas. Y no solamente creerlas cuando te conviene, sino que tiene que tener coherencia. ¿Cómo debería evangelizar uno que es de esa postura? Tienes que recibir al Cristo del pesebre para ser salvo, hermano. Tienes que recibir al Cristo que se bautiza en el Jordán para ser salvo, hermano. Tienes que obedecer al Cristo del jardín antes de la cruz. Tienes que obedecer al Cristo del Getsemaní. De ahí, de hecho, tengo los 3 eventos en el dibujo. Esos son solamente eventos referenciales, pero aquí se refiere a todo tipo de obediencia de Cristo. Incluso la obediencia mental de Cristo a su Padre en su vida. Todo acto de obediencia de Cristo, por más mínimo que sea, es un acto redentor, según esta postura. Y es más, y más peligroso se vuelve cuando ellos dicen, partiendo del 5:19, ya vimos que Calvino usó ese versículo. Ellos dicen que la cruz solamente, esa obediencia de Cristo en la cruz solamente tiene como resultado el perdón de pecados, ¿ya? Solamente tiene como resultado el perdón de pecado. ¿Me sigue? Pero no le da vida eterna a la persona. O sea, hermano, la cruz, la obediencia de Cristo en la cruz no da vida eterna. Esa es la teología reformada. ¿Qué? Gracias. ¿Cómo me vas a estar diciendo esto, hermano Freddy, si yo escucho videos maravillosos de predicadores reformados? Bueno, yo te invito a escarbar un poquito, a leer su literatura, no tan solo lo que predican en YouTube. No tan solo extractos de predicaciones. No, hermano, la esencia de esta comprensión de la doctrina de la justificación es que lo que Cristo ganó con la obediencia de su vida antes de la cruz es esa la obediencia que cuando se imputa al creyente es que me da vida eterna y me mete al cielo. Concluyamos. En otras palabras, ellos están diciendo esto, teológicamente hablando. Cristo, obedeciendo en la cruz, solo te salva del infierno, porque te perdona los pecados. Pero te deja ahí. ¿Me estás siguiendo? Necesitas la obediencia de Cristo en su vida para meterte al cielo y darte vida eterna. No es algo periférico, ¿cierto? Es algo sustancial de la comprensión de la doctrina de la justificación. Eso se predica masivamente desde la Reforma para acá. Si usted no está de acuerdo con esta posición, mire,
Si usted no está de acuerdo con esta posición, su acción consecuente al respecto debería ser la reforma predicado un falso evangelio. ¿Aló? ¿Queremos ser consecuentes o entramos en un pacto de silencio como es lo que hay? Alguien dice, hermano Freddy, que es insolente, ¿cómo está diciendo eso? Hermano, ¿usted entiende la implicancia de que yo esté equivocado? No solo mire su pellejo, hermano, mire mi pellejo. Usted entiende, porque al menos usted no está diciendo nada. ¿Usted entiende la implicancia de que yo esté equivocado? La maldición de Gálatas me espera a la vuelta de la esquina. De lo contrario, si yo estoy en lo correcto, el problema es para el otro lado. Yo aquí, a buena y a primera, no voy a llamar a hereje a nadie, pero sí lo que voy a decir, qué es un falso evangelio y qué es lo que no es un falso evangelio. Yo pienso que esta comprensión es un falso evangelio. Es una herejía. Entiendo que porque personas de repente no han estudiado mucho, se puedan haber equivocado. Y en ese sentido no hay problema. Encamina el rumbo nomás. Pero otra cosa es que con conocimiento de causa, después que las personas hayan estudiado los dos lados de esta cuestión y con todo, con conciencia, tomen postura de una y digan que lo otro es lo falso, ahí o son verdaderos o son falsos. ¿Se da cuenta que el predicar no es una cosita tan liviana? Es por llamamiento. Por ejemplo, en las iglesias pentecostales de donde nosotros venimos, usted sabe que hacían culto, con suerte el lunes se salvaba que no había culto, o sea, había culto en varios días. Se da cuenta que la gente el domingo se dice, este día predicas tú, coordinas tú, predicas tú, coordinas tú, predicas tú. O sea, cero entendimiento de la seriedad de lo que es la predicación. De hecho, en una iglesia solamente deberían predicar los que Dios levante, que por lo generalmente son parte del ancianato. Algunos se enojan porque nosotros decimos que las mujeres no pueden predicar en la iglesia, en la reunión. Es que eso es verdad, pero tampoco no todos los hombres. Si esta cuestión no es solo para las mujeres. No, las mujeres no pueden hacerlo, ni todos los hombres pueden hacerlo. Tiene que ser por llamamiento. Por llamamiento tanto subjetivo interno por el Espíritu Santo, como el llamamiento externo de cumpliendo las cualificaciones de Timoteo y Tito. Bien. Entonces, esto sirve, hermano, porque de repente nosotros como predicadores en nuestra carne, de hecho yo pasé por este proceso, yo estoy predicando de los 15, hermano. Miren, ¿cómo voy a estar predicando a los 15? Pero en el contexto que estuve, sí prediqué desde los 15 y más encima tenía ganas de predicar. Pero de repente hay predicadores que quieren tanta cuestión, que no sé, que quieren ser predicadores internacionales, que predicar a grandes masas, que aquí, que allá ser reconocido, que levantar una radio, que no sé, que aquí, que escribir un libro. Todas esas cosas tienen su parte positiva, ya bien, pero hermano, eso sirve cuando se hace con una autoconciencia de la seriedad de esta cuestión. O sea, ¿de qué me importa ser conocido si finalmente voy a ser llamado un predicador de falso evangelio? ¿Qué necedad, cierto? ¿Qué necedad? Entonces, hay que asegurarse. Entonces, la otra posición obviamente se escandaliza. En realidad, ambas se escandalizan de la otra. Pero en el siglo XVIII apareció un grupito al sur de Inglaterra que se conocen como los hermanos de Plymouth. No sé si estará bien pronunciado en inglés. Estoy diciendo colado, pero
Eso porque uno tiene pachorra nomás, dice así como... Ya, pero pareció un grupo que después se conocieron como los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas en este punto cuestionaron el consenso de la Reforma. De ahí la litis en estos dos grupos siempre. Pero en realidad existen tres grupos a esta altura. Están los dispensacionalistas de pura sangre, están los no dispensacionalistas de pura sangre y están los que están al medio, que están mezcladitos. El Master Seminary es mezcladito, para que usted sepa. Y una de las fotos que podría sintetizar esto sería Sproul y MacArthur en una foto jugando golf. ¿Sí o no? Que no tiene nada de malo si rayan la cancha, ojo. Usted puede salir a jugar golf con alguien o ir a tomarse un café con alguien, pero tener la cancha bien rayada y usar esos momentos para enfrentar posiciones. De manera cívica, obviamente. No tiene nada de malo. Si está a la cancha rayada, no se sorprenda si me ve con un cura tomando un café el día de mañana. Ojo, ya lo dije. No orando con un cura, que es distinto. Ojo. Orar con un cura no es lo mismo que orar por el cura. Orar por el cura, Dios nos manda a orar. Y ojalá Dios salve a los curas. Y debemos predicarle a los curas. Y si un cura me llama a su iglesia a predicar el evangelio, yo voy y predico a la iglesia católica el evangelio. No tengo ningún problema. Otra cosa es que seamos amiguis espirituales y oremos juntos. Ahí ya se negoció la verdad. Dicho en términos civilizados. En otros momentos fui un poco más tosco. Pero, ¿me está siguiendo? Ahora, por la desobediencia de uno, obra, los muchos serán constituidos justos. El mundo dispensacional, con sus errores, ojo, porque no son impecables ni son inspirados, pero en esta cosa creo que están bien, dicen o decimos que tanto la vida eterna como el ser salvados del infierno, todo es un logro del único acto de obediencia de Cristo en la cruz. Cuando dijo, Heli, Heli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en su vida, el Padre nunca lo desamparó. Solo en la cruz lo desamparó. Porque allí estaba llevando el pecado de todos los creyentes. Porque ahí él se dio cuenta que su Padre sacó la mirada de él, no desde un punto de vista ontológico, sino desde un punto de vista expiatorio, sustitutorio. Ese es el evangelio verdadero. Ahí recibimos vida eterna, ahí escapamos del infierno. Ese es el evangelio que yo predico. Y solo ahí podré decir que Cristo ante la cruz fue obediente como nadie. Y glorificaré a Cristo por ello. Pero no son actos de obediencia redentores. Solo la obediencia de Cristo en la cruz es obediencia redentora. ¿Me sigue el punto? Solo mirando la cruz. ¿Cuál era la analogía de los israelitas? Mirar a la serpiente. No era mirar a la serpiente antes de que esté arriba, no. O otro tipo de obediencia de Moisés en su vida, no, era cuando el asta estaba arriba. El que fuera picado por la serpiente debería mirar la cruz. Porque lo que trae salvación al hombre no es la obediencia de Cristo en su vida. Lo que trae salvación al hombre es cuando uno cree, cuando Cristo fue levantado en el madero de la cruz y derramó su sangre por el hombre. Solo ahí hay salvación. Solo en ese punto hay salvación. Solo en ese punto el cielo tocó la tierra. Solo en ese punto los atributos del Dios Todopoderoso se reconciliaron.
Solo ahí el atributo de la justicia y el atributo del amor se pasaron la mano. No porque hayan estado enemistados, ojo, porque Dios no tiene conflictos internos, pero solo ahí, el Dios de la ira y el Dios de amor se evidenció que era uno solo. O sea, el Dios de ira era el mismo que el Dios del amor. Y el Dios del amor era el mismo del Dios de ira. Solo ahí, dicho en términos más literales y crudos, solo ahí el Padre mató a su Hijo. Pero no porque lo llevara obligado. Curiosamente el Hijo dijo: yo pongo mi vida porque poder tengo para volverla a tomar. ¡Wow, hermano! Eso es glorioso. Eso es glorioso. Eso es tremendo, hermano. Cuando vino la oscuridad en la cruz, si yo quisiera hilar más fino, en ese punto de esas horitas, cuando llegó la oscuridad, cuando Cristo recién gritó: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese punto neurálgico, Cristo llevó nuestros pecados. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y el que Cristo haya resucitado simplemente es la boleta del Padre. Acepto el sacrificio. ¡Wow, hermano! Cristo es la boleta de que lo que hizo en la cruz es válido. La resurrección, hermano, mire lo que significa la resurrección. De ahí entienda por qué nos reunimos hoy. No, la iglesia se reúne para mostrar la boleta al mundo, la boleta de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por el Padre y el cielo se abrió de par a par, de tal manera que el velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Ahí hay teología en esos pequeños detalles. Eso es glorioso. ¿Entiende por qué se reúne usted? Claro que querrá conversar con la hermana Pancha, como querrá conversar con el hermano Pedro. Esas cosas son buenas, pero la esencia de la obediencia de reunirse es para mostrar la boleta, para monear la boleta al mundo. ¡Wow! Eso es glorioso. No es que hace frío, que me duelen los huesos, que un día me voy a quedar comiendo sopaipilla, que esto, que lo otro. Obviamente hay razones mayores que se entiende. Pero cuando por cualquier cuestión no nos reunimos simplemente por mañosos, lo que estamos es menospreciando la boleta de que Cristo ha resucitado, de que Cristo, su sacrificio, fue aceptado por el cielo, que el cielo le pasó la mano a Cristo. Yo siempre lo uso esto en mis imaginaciones nocturnas, como las 3 de la mañana cuando no puedo dormir. De repente me imagino que una mano cósmica, como un puño, venía bajando directamente a la tierra como un verdadero meteorito ultra apocalíptico. Yo me imagino que venía y que nosotros decíamos: aquí no tenemos vuelta, aquí nos morimos todos, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer. Pero de repente, de un punto de la tierra, allá en Jerusalén, a la salida de Jerusalén, otra mano de la misma manera comienza a subir hacia arriba y chocan las manos, porque solamente Dios puede detener a Dios. Solamente Dios puede detener a Dios. ¿Entiende el punto? Es como que Dios hiciera así, hermano. Solo bajo el paraguas de la cruz tenemos salvación. De hecho, ilustrativamente, el tornado que pasó en Puerto Vara, yo creo que muchos no hallaban dónde esconderse. ¿Dónde esconderse? Aún en un aspecto físico humano. Pero hermano, la ira del Padre era más poderosa que un tornado. Pero solo el Padre pudo detener al Padre. Alguien dirá: pero Cristo era el Hijo. ¿Pero acaso Cristo no dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? No estoy diciendo aquí, ni estoy alzando el unitarismo, que es una falsa religión, sino que simplemente estoy diciendo que Cristo es el autorizado por el Padre. El Padre es una persona, el Cristo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Aquí creemos en la Trinidad, ojo, para que quede claro. Pero solo Dios puede detener a Dios.
Hermano, el Dios trascendente, el Dios que está más allá del cielo, más allá del universo, más allá de las estrellas, más allá de todos los astros siderales. Ese Dios que no puede ser definido con el lenguaje humano en el sentido de una definición exhaustiva. Pero ese Dios se hizo carne, hermano. ¿Entienden el punto? Ese Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne. O sea, se acercó tanto. Se acercó al tanto. Algunos dicen que en esta humillación del Verbo dejó algunos atributos de Dios. No, solo fueron velados. Fueron como escondidos. Pero nunca dejó los atributos. Porque Cristo nunca ha dejado de ser Dios. Pero también es hombre, verdadero hombre, Dios hombre. Ese Dios hombre murió en la cruz. Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, que la obediencia del segundo Adán no es una vida de obediencia, sino que es un acto de obediencia. Porque nosotros no hemos sido constituidos pecadores por una vida de desobediencia de Adán, sino por un acto de desobediencia. Esa es la analogía. Pero como detrás de esta cuestión de aquellos que dicen que es la vida más la muerte, hay intereses teológicos creados como la teología del pacto. Ellos creen que Cristo está obedeciendo el pacto de obras en la vida. He ahí el interés teológico creado. Pero si solamente dejamos hablar a la Biblia es clara, hermano. Voy a leer algunos versículos. Usted léalo y a la luz de lo que ha comprendido hoy. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, si por el cumplimiento de la ley fuera la justicia, Pablo dice, por demás murió Cristo. ¿Me está entendiendo? Si la justicia fuera por el cumplimiento de la ley, sea por nosotros o por Cristo, pero si la justicia fuera por el cumplimiento de la ley, ¿por qué murió Cristo entonces? Hermano, porque si realmente la justicia de la salvación fuera por Cristo cumpliendo la ley en su vida, la justicia es perfecta, ¿no? ¿Para qué murió Cristo? Es como si le faltara, como que la justicia de Cristo no fuera perfecta. La justicia de Cristo en su vida es perfecta, nadie niega eso, pero no tiene efectos redentores, solo la obediencia de la cruz tiene efectos redentores. Aplicación. Podría hablar mucho más de esto. Tengo muchas más citas, hermano, pero no vamos a perder el tiempo en este momento en esas citas, porque usted ya entendió el punto. Pero como aplicación final, cada vez que escuche un predicador que hable del evangelio en las redes sociales, no se entregue fácil. No se entregue fácil, por más bonita que sea la predicación. Por más cositas ricas que haga sentir en nosotros, porque de repente se nos paran los pelitos. Eso no es unción. Hermanos, examinemos, colemos a los predicadores, vengan del Dallas o vengan del Máster, o vengan de donde vengan, o vengan desde Yanquihue, o vengan de Valdivia, o vengan de Puerto Montt, o vengan de Osorno, donde quiera que vengan. Por más bonitas que sean las predicaciones, por más agallados que sean como predicadores, nadie debe evadir el discernimiento de la iglesia colectiva. Nadie que es el colador, pero no un colador prejuicioso, sino este es el colador. La Biblia es el colador. La Biblia es el colador. Aquí ningún lobo, falso maestro pasa, es colado.
Y algo que sí le aplaudimos a la Reforma Protestante, que fue uno de sus principios, sola Escritura. Eso sí, sola Escritura. Si también nos han bendecido en muchas cosas, ojo, tampoco creemos prejuicio. Yo estoy diciendo que hay cosas que sí y hay cosas que no. Tampoco los dispensacionalistas son inmaculados, también tienen yayitas. La Biblia manda. Gracias y paz a vosotros. Hasta aquí queda la predicación y pasa el pastor a este lugar. Se para la iglesia, cantamos algo, como usted estime conveniente.